Abra su Biblia conmigo en Lucas capítulo 10, verso 17 al 20. Lucas 10, del 17 al 20, ¿sí? Dice así la palabra del Señor. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Está en Lucas? Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ahora, antes de meternos en este relato, es bueno analizar el contexto. En el capítulo 10, verso 1, dice que Jesús comisiona 70 personas. A ver, Jesús tenía su círculo íntimo de los 12 discípulos, pero no eran los únicos que seguían a Jesús en aquel tiempo, en aquella oportunidad. Había mucha gente más fuera del primer anillo de liderazgo. Había un segundo anillo, una segunda facción de gente que lo asistía, de gente que lo seguía, de gente que estaba siempre apoyando su ministerio. Jesús era un hombre que tenía una influencia extraordinaria. Su sola presencia, sus palabras convocaban dentro de la multitud, ganaba las voluntades. Y dice el capítulo 10, verso 1, que Él designó 70 a quienes los envió de dos en dos adelante de Él a toda ciudad y a todo lugar a donde Él iba a ir. Ellos fueron a hacer como una previa, fueron a allanar el camino. La pregunta es: ¿por qué 70? Bueno, 70 para los judíos era un número simbólico. Primero, que 70 fueron los ancianos que colaboraron con Moisés cuando Moisés estaba en el desierto y las cargas abrumadoras del pueblo caían solamente sobre aquel que radicaba el liderazgo, esto es Moisés. Dios le dijo: apártame 70 ancianos de la congregación y pondré del espíritu que está en ti en ellos. ¿Cuántos se acuerdan del pasaje? Lo predicamos hace algunos domingos atrás. Y parece ser que el espíritu de Moisés se fue clonando en aquellos ancianos, aquellos líderes, para que respondieran con el mismo espíritu y la misma actitud que Moisés frente al pueblo. Ahora, Jesús comisiona 70. Parece que fuera una repetición de aquel episodio del libro de Éxodo, pero también dicen culturalmente que en el tiempo de Jesús había 70 naciones, de las más conocidas, 70 naciones. Hoy hay miles de naciones en el mundo, etnias, diferentes culturas. En el tiempo de Jesús, o al menos en esas comarcas donde ellos se manejaban, había 70 lugares a los cuales debían ir 35. Esto es de dos en dos. Ahora, Jesús dice en el capítulo 10, verso 3, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Y ese es nuestro papel, ese es nuestro rol en esta sociedad. Este es nuestro rol una vez que hemos tenido un encuentro con aquel que nos comisionó, una vez que hemos tenido una experiencia con la vida cristiana, una experiencia con la cruz. Nos
Convertimos en corderos en medio de lobos. Sí, pareciera ser algo que subestime, pero no. ¿Sabe qué? Cordero es por la mansedumbre que nos caracterizará frente al despiadado accionar de esta sociedad que no conoce a Dios. Nosotros somos esos corderos en medio de lobos. Y Él nos dice, yo los envío a propósito a un terreno y a un lugar como este. Ahora, cuando ellos van con la actitud de corderos, vienen como leones. Sí, porque son enviados como corderos, pero con la autoridad del león. Diga conmigo, con la autoridad del león. Porque cuando en el verso 17 del capítulo 10 dice, volvieron los 70 con gozo, esas 35 parejas que Jesús envió vuelven con gozo. Dice la Biblia que la autoridad delegada y ejecutada por ellos había traído un reporte exitoso. ¿Cuál era el reporte exitoso? Los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ahora, los demonios no estaban perdidos en la atmósfera. Los demonios no eran proyecciones invisibles que los discípulos tenían. ¿A qué se le llama los demonios se nos sujetan en tu nombre? A que cuando ellos iban a predicar, iban a irrumpir la escena de la sociedad, del día a día, de la cotidianeidad. Se encontraban con enfermos, se encontraban con gente oprimida, se encontraban con gente en depresión, se encontraban con gente en pleito, se encontraban también seguro con gente con hábitos pecaminosos, con excesos. No nos dice el tiempo que tardaron estos 70 en predicar. No nos dice qué lapso de tiempo Jesús les dio, si unas semanas, algunos meses. Lo interesante es que ellos van, confrontan a la gente con el evangelio y dicen, los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Llámesele demonio a una enfermedad despiadada, llámesele demonio a un carácter esquizofrénico, llámesele demonio a todo tipo de crisis que la sociedad vive. Ellos, cuando dicen los demonios se nos sujetaban, están diciendo lisa y llanamente, cuando predicamos el evangelio, cuando pronunciamos tu nombre, cuando declaramos tu palabra, algo ocurre en la vida de esas personas. El poder del evangelio confronta, el poder del evangelio transforma y el poder del evangelio trae salvación. Que los demonios se sujeten no significa simplemente irrumpir con una reprensión a alguien que se está manifestando. Que los demonios se sujeten también tiene que ver con que una persona venga, se postre delante de Dios y reconozca que ha sido un pecador toda su vida y que producto de la infelicidad y la frustración ahora necesita llenar ese vacío con Dios. Cuando decimos los demonios se nos sujetan, viene a nuestra mente, a nuestra imaginación, una manifestación, alguien que grita, alguien que cae o alguien que por ahí pone los ojos en blanco. No. Que los demonios se sujeten tiene que ver en muchos aspectos. Cuando alguien sale de una adicción acentuada, ese demonio se sujetó a Jesús. Cuando alguien recibe un milagro de sanidad, esa enfermedad fue subyugada, sometida, esa vida fue emancipada del dolor y del flagelo, y ahora, al ser sanada, se expulsó un demonio de ese cuerpo. ¿Me está siguiendo? En otras palabras, todo el mapa delictivo de Satanás había sido frustrado sobre sus vastas víctimas y los discípulos habían logrado neutralizar tanto la opresión como la enfermedad a todo lugar donde Jesús los envió. Todos los enviados, esto es los 70, estaban excitados de gozo y de alegría. Y déjeme decirle en pocas palabras que el frenesí y entusiasmo
los dejaba con grandes expectativas también a los discípulos para seguir con el repliegue de todas esas hordas malignas de Satanás. ¿Puede darle un aplauso a Jesús? Los discípulos dicen que los demonios se les sujetaban en el nombre de Jesús. Y Jesús dice, verso 18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Qué extraordinario, ¿verdad? Aquel que por siglos y edades había mantenido a todo el género humano bajo el imperio de la muerte, ahora él mismo estaba cayendo. En otras palabras, Jesús mismo, a través de este versículo, visualiza desde el ojo profético el derrumbe de un reino feudalista y el establecimiento de un reino de libertad y gozo. No hay nada más extraordinario que ver cómo las obras de Satanás caen en una vida, en una familia, en una ciudad, en un entorno, y ver cómo se establece el reino de libertad y de paz de nuestro Señor Jesucristo. Ellos vinieron con gozo, pero era tanto el gozo, la expectación, que no se estaban enfocando en las prioridades. ¿Está mal celebrar, pastor, la victoria de nuestro Señor? No, en absoluto. ¿Está mal que hayan dado un testimonio y un reporte positivo de lo que fueron a buscar? No, en absoluto. Pero Jesús tiene que corregir algo en medio de esa excitación de alegría. Verso 20. Mírelo conmigo. Fue tanta la alegría, el desborde, la emoción, que Jesús le dice, no se regocijen de que los espíritus se les sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Porque nosotros podemos llegar a equivocar el enfoque de la prioridad. Y en esto quiero que me preste atención un minuto. Podemos llegar a errar el enfoque de la prioridad. No se regocijen de, sino regocíjense en qué. Esa sería la expresión. Cuidado, le está diciendo Jesús, en otras palabras. Porque Satanás, justamente el orgullo fue lo que lo hizo caer del trono de Dios. ¿Me está siguiendo? Satanás fue el querubín. Satanás fue el músico principal del cielo. Ezequiel e Isaías profetizan diciendo que en el día de su creación los tamboriles y la flauta fueron puestos a disposición de él. Satanás, en su antigua cualidad de querubín protector en el cielo, era el rango más alto de todos los ángeles. Es más, después del Hijo de Dios, Satanás, que en este caso era Lucifer, era el principal de los ángeles. Sin embargo, aquí, en un vislumbre que la palabra de Dios nos muestra, él dice, yo veía a Satanás caer como un rayo. Claro, en el tiempo presente de Jesús, él lo está viendo caer porque hay un reino que está siendo desmantelado. Porque lo que antes permanecía oculto, lo que antes permanecía operando desde las sombras, ahora había quedado de manifiesto. Lo que antes estaba oculto, ahora había sido develado. Porque dígame usted si no ha pensado alguna vez que la enfermedad ha sido considerada producto solamente de alteraciones biológicas.
Hay veces uno se conformaba al destino y a la desazón de la vida diciendo, y bueno, esto es lo que me toca vivir, bueno, esto es producto del destino, bueno, esto es lo que heredé genéticamente de mis padres, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre adjudicando nuestras crisis y nuestras problemáticas netamente a factores humanos. Hoy que estamos de este lado de la vida cristiana, hoy que nuestros ojos han sido abiertos, sabemos quién es el artífice de todas nuestras miserias y de todos nuestros fracasos. Sabemos por lo que dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 10, verso 10. El ladrón, el diablo, no vino sino a matar, a hurtar y a destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por fin, dice Jesús, veo caer a Satanás como un rayo. Porque desde el huerto del Edén, de aquel episodio de la serpiente engañando a Adán y Eva, hasta los días de Jesús, Satanás se había mantenido oculto. Satanás se había mantenido operando sigilosamente desde las sombras. Pero cuando viene Jesús, lo deja al descubierto. Ahora el hombre sabe cuál es la raíz de todos sus males y todas sus miserias. De hecho, el verso 19, Él otorga a aquellos que le siguen, les doy potestad. Y la palabra potestad es en griego poder. Les doy poder para hollar, para pasar por arriba, para vencer serpientes y escorpiones. Algo muy familiarizado con el desierto de la época. Serpientes y escorpiones, ambos reptiles venenosos. Pero bajo la figura de serpiente y escorpiones están los demonios. A los demonios, en otras palabras, en forma figurada, se les llaman serpientes y escorpiones, pero dice también, y sobre toda fuerza del enemigo. Levante su manito ahí donde está. Y así, como un corderito en medio del lobo, levante su mano donde está. El Señor te dice, te doy potestad. Igual poder sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada, diga conmigo, y nada me dañará. Amén, amén. Y ellos vieron el principio de la victoria. Fueron a visitar enfermos y recibieron sanidad. Fueron a ver gente en depresión y en desidia y vieron cómo su lamento se cambió en baile. Predicaron el evangelio de la paz y se terminó el conflicto. Vieron cómo los demonios se sujetaban. Como lo podemos ver nosotros día a día mientras predicamos el evangelio, mientras anunciamos la salvación de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, esa es la razón de ser de la iglesia, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No estamos aquí perdiendo el tiempo. Estamos viendo día a día cómo un reino espiritual de maldad es desmantelado y cómo un reino inconmovible permanece y prevalece hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuidado. Dice, yo veía a Satanás caer como un rayo. Pero no se regocijen de que los espíritus se sujetan. Porque esa es una consecuencia de que el Hijo de Dios ha venido en el poder del Espíritu. Esa es una consecuencia de que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Esas cosas van a acontecer. Porque la luz en medio de las tinieblas no prevalecen sobre ella. Esto es una consecuencia lógica, es una causa y un efecto. Ahora, es interesante analizar nuestra posición en Cristo. ¿Por qué no regocijarse en que los espíritus se sujetan
sino regocijarse en que nuestros nombres estén escritos en los cielos. Y aquí es donde me quiero parar un minuto en esta noche. Nuestra posición es lo que nosotros debemos analizar. ¿Qué significa estar escrito en el libro? Me llamó la atención poderosamente. Déjeme decirle que culturalmente, para los judíos, era trascendental estar escrito en el libro. ¿Por qué? El libro de Nehemías, capítulo 7, verso 5. Nehemías 7:5. Dice así: entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en él escrito así: estos son los hijos de la provincia, pa. ¿Por qué Jesús les dice, regocíjense en que están escritos en el libro? Porque vamos a ver a lo largo de toda la Biblia que para los judíos estar escritos en el libro era suma importancia, era sumamente trascendental. Nehemías está citando aquí no la ley, no la escritura, sino los padrones genealógicos. Usted ve que cuando empiezan los evangelios, mayormente el evangelio de Mateo, empieza: este era hijo de este, y este era hijo de el otro, el hijo de aquel, el hijo de allá, 14 generaciones de aquí, 14 generaciones de allá. Uno va a los libros de crónica y empieza: hijo de tal, hijo de tal, hijo. ¿Alguna vez se puso a leer esas genealogías? No le creo mucho. Porque al tercer, cuarto versículo ya dice: ¿para qué todos estos nombres difíciles? Pero para ellos es muy importante. ¿Por qué? Porque ellos responden a un legado generacional. Y dentro de todo legado generacional había gente que había sido ilustre. Pero déjeme decirle un poquito más. El Salmo 69, 28, Salmo 69, 28, dice también algo interesante en función al libro. Salmo 69, 28 dice así: sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Ellos inmediatamente, cuando tenían algo contra alguien, un ciudadano contra otro ciudadano hebreo, ellos decían: ojalá que Dios te borre de su libro. Mira al de al lado y decirle: ojalá que no estés en el libro. Porque cuando alguien moría o cometía un delito, un homicidio o un delito grave, se lo borraba del registro civil. ¿Sabía usted que antiguamente no existían los registros civiles? ¿Sabe dónde se anotaba la gente? En la iglesia. Por eso la Iglesia Católica conservaba los registros, no solo de aquellos que se unían en el sagrado matrimonio ante el sacerdote, sino que cada hijo que nacía, ¿dónde tenía que ir a anotarse? A la iglesia. Eran los grandes guardadores de los padrones civiles. La Iglesia Católica conservaba toda la genealogía de las familias. ¿De dónde está sacado esto? De la cultura hebrea. Los hebreos tenían que ir y declarar sus hijos ante el sacerdote, declarar sus hijos ante el templo, llevar una ofrenda, y esa persona quedaba allí grabada. Y que alguien te diga que Dios no te tenga en su libro era como si vos fueras un NN dentro de la sociedad. No significaba que no eras un hijo de Dios, significaba que eras descalificado del honor, de la posición, de la trayectoria. ¿Alguien me está entendiendo? Mire lo que dice Jeremías, capítulo 17, verso 13. Jeremías 17, 13. Dice:
oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, o sea, en la nada. ¿Qué pasaba con los que dejaban a Dios? Se los escribía en el polvo. No existían más. Yo tenía una persona conocida en otra iglesia que le festejábamos 2 veces el cumpleaños. Porque él en el documento tenía una fecha, pero él había nacido otra fecha. Porque en el campo se los anotaba algunas veces, meses después que nacían. Entonces yo le dije, pero vos sos un vivo bárbaro, porque te tenemos que estar regalando doble, festejándote doble el cumpleaños. Él dice, bueno, pasa que mi mamá no me anotó enseguida porque me dijo, bueno, cuando vayamos al pueblo, ahí te vamos a anotar. Vale decir entonces que tenía más años de los que nos había dicho. Ahora, a la gente que dejaba a Dios se la escribía en el polvo como diciendo, este no merece estar en el registro divino. Pero en Éxodo 32, ayúdeme, Éxodo 32, Moisés replica a Dios de una manera, dice así, perdona ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Qué extraordinario intercesor que fue Moisés. Le dijo a Dios, perdonalo a este pueblo, y si no, borrame de tu libro a mí también. Poniéndose en defensa del pueblo, poniéndose a favor de aquellos que ignorantemente pecaban contra Dios. Qué extraordinaria virtud la de este hombre, qué empatía con aquellos que eran sus compatriotas de decirle, Señor, si no los perdonás, borrame también a mí de tu libro, para que ninguno de nosotros quiera saber nada de ti. Y en el Salmo 139, verso 16, este sí que le va a gustar, Salmo 139, verso 16, dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Los judíos, así como creían que había un libro y que era muy importante que lo registraran como un acto civil, social, ellos entendían que también había un libro, que era el libro de Dios, y que todas las cosas que nos acontecen en la vida ya habían estado descritos por la pluma divina. Quiere decir entonces que cualquier hecho infortuito, que cualquier circunstancia adversa de la vida, que cualquier impronta negativa que nos pudiera acontecer, nada estaba fuera de escapar de la voluntad de Dios. Eso nos hace más confiados en Dios, eso nos hace descansar en sus promesas y saber que no hay nada que nos pueda acontecer que Dios no permita. Y así como vendrá la tribulación, también vendrá la victoria. Los judíos daban mucha importancia a estar en los registros civiles o religiosos, porque no toleraban en absoluto el anonimato. Ellos querían saber de qué tribu eran, qué trayectoria tenían, qué descendencia respondían, a qué genealogía pertenecían. Esto a vos te da una pauta de que así como los hebreos no concebían estar fuera de un registro porque detestaban el anonimato, vos en esta noche tenés que decir, al igual que yo, no soy ningún anónimo, no soy ningún NN, ya Dios me tiene designado para un propósito de victoria. Volviendo a Lucas, y para cerrar mi pensamiento sencillo en esta noche, mi devocional, que nuestros nombres estén escritos en los cielos significa que ya todo está escrito acerca de mí y que lo único que me espera
es una victoria garantizada. Significa también que mi nombre está escrito en los cielos, que ya estoy asignado por Dios a esta vida, que no estoy de paso, que no soy cualquier cosa, que no soy producto del destino, de la casualidad, de la tómbola de la vida o de una noche de amor de verano que me trajo a la vida. Yo ya estoy escrito en el libro de Dios. ¿Puede decirlo usted conmigo? En otras palabras está diciendo, quédense tranquilos, le dice Jesús a los discípulos, que ustedes están en la lista. Pero Apocalipsis 3:5 pareciera darnos un mensaje desalentador. Apocalipsis 3:5. Juan, o el ángel, hablándole a la iglesia de Sardis. Apocalipsis 3:5. Dice así: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Tiene dos connotaciones este pasaje. Primero, que nadie verá a Dios sin santidad. Y la santidad está representada por el lino fino, por la blancura de una prenda. Antiguamente en el mundo grecorromano, cuando uno iba a una fiesta, se ponía ropa blanca. Los magistrados del famoso Senado romano se vestían de blanco. Cuando se adoraban los dioses en las fiestas religiosas, debían ir vestidos de blanco. ¿De dónde es la cultura de que la novia tiene que venir de blanco al altar? De aquella época. Porque eso significa pureza. Es la representación de lo inmaculado, de lo santo. Entonces dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Cuando alguien iba a una fiesta, ¿cómo sabía que era un invitado? Por dos razones. Primero, iba vestido de blanco. Y segundo, en la puerta se había un pergamino y decía, ¿cómo es su nombre? Acá está en la lista. El hecho de que Dios diga, no borraré su nombre del libro de la vida, mucha gente habrá interpretado, bueno, entonces quiere decir que si Dios borra mi nombre del libro de la vida, representa eso que perdí mi salvación. Y ahí está esa disputa absurda de que uno puede ganar la salvación o que la puede perder. Mientras que la salvación es un regalo de Dios dado por gracia. La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, dice Efesios capítulo 2. Es un absurdo pensar de que el significado de borraré su nombre del libro de la vida es perder la salvación. En todo caso, si Dios borra el nombre, no significa que pierdas tu salvación, pero sí tu honor, sí tu grado de privilegio, sí tu prestigio, tu posición. Porque como dije al principio, para la cultura hebrea, borrar el nombre del registro civil, que era un acto religioso, era o que la persona falleció, eso no los dejaba sin el mérito de ser hijo de Dios, o que la persona hubiera cometido un hecho deshonroso, un homicidio, un delito, del cual también tenía derecho a la misericordia de Dios. Más allá de tus victorias personales, tu principal galardón es la vida eterna
y estar bajo la autoridad de aquel que venció en la cruz del Calvario. Fíjese que Jesús le dice, no se regocijen de que el Evangelio está haciendo su trabajo, de sus resultados exitosos. No se regocijen de la acción en sí, sino de la posición en la que nos coloca. Que un demonio, que una enfermedad, que un pecado sea perdonado, que algo irreversible ahora sea reversible, que algo dañado ahora sea restaurado, que algo enfermo ahora se sane, que algo cautivo ahora se libere. Esa es la acción. Pero nosotros no buscamos la acción, buscamos la posición en Cristo. ¿Cuál es la posición? Que tu nombre y el mío ya están en el cielo. Satanás cuando nos mira, ya no nos mira desde la tierra, nos mira en el cielo y ahí está tu nombre y está el mío. ¿Qué significa que mi nombre esté escrito en el cielo? De que ya tengo una asignatura dada por Dios, de que ya fui puesto en la lista, de que hay alguien que me tiene en cuenta, porque mi ciudadanía pertenece allí. A lo mejor hay alguien en esta noche que hasta este momento no consideró esto. Y cada hecho infortuito que le aconteció en la vida, o cada crisis, cada desacierto, lo hizo pensar que no hay nada más allá. Cada prueba o cada crisis que te tocó vivir te hizo dudar de la existencia de Dios, te hizo dudar de tu propósito en la vida, te hizo sentir errático y te hizo sentir de que ya no vale la pena seguir viviendo, seguir peleando. David dijo, todas tus cosas acerca de mí ya estaban escritas. Yo no soy el que se aleja de Dios para ser escrito en el polvo. Yo ya estoy escrito en el cielo porque Dios ya me eligió.